Es un gusto para mí, me saludé con bastantes, pero me faltó mucha gente para saludar. Es un gusto para mí poder acompañarlos y tratar de tener una buena conversación, en donde podamos tener un buen intercambio sobre esta parte, que es bastante importante. Mi nombre es José Ignacio Aguerre, soy ingeniero agrónomo, vivo en Tacuarembó, trabajo también en la parte de transferencia y extensión, igual que Josefina, y bueno, vamos a ver si intentamos dar la respuesta a esta incógnita. Estas son las preguntas que me gustaría responder a lo largo de estos 30 minutos de intervención. ¿Cuándo venden los corderos los productores? ¿Cómo es la variación de precios que sus productores reciben? ¿Y qué ingresos es posible obtener con estos sistemas? 3 preguntas, si la entendieron al final, señal de que hice bien el trabajo. Vamos arriba. Vamos con las primeras. ¿Cuándo y cómo venden? ¿Cuándo venden? Esta es una gráfica que es bastante conocida por todos. La faena está muy concentrada en la primavera, sobre todo también a final de año. Esta es la faena total de ovinos. Encontramos que el 54% de la faena está concentrada en los últimos 4 meses. Eso normalmente trae problemas. Los productores suelen tener problemas de comercialización en estos últimos meses del año. Esto es una situación nacional, real a nivel nacional, que tenemos que quizá mejorar. Parte de esto es que no siempre los mismos frigoríficos están operando todos los años. Este año están bastante dulces, vamos a decir, y tenemos una cantidad de frigoríficos bastante más importante que de otros años. Mientras siguen liderando Las Piedras y San Jacinto como principales plantas de faena de ovinos, las plantas de Salto empiezan a ganar más fuerza, que son estos 2 primeros, y hay algunos otros frigoríficos con mayor peso en la faena que otros años tienen una participación bastante más errática y genera años muy dispares en la comercialización, mientras que el año pasado, desde la segunda quincena de octubre, hubo problemas para la comercialización. Este año la comercialización es totalmente fluida, con entradas bastante rápidas, y aparentemente vamos a cerrar un año muy bueno en colocación de ovinos. ¿Qué pasa con la distribución de los precios? Vamos a hacer 2 pequeños análisis. Primero, si tomamos el promedio de los últimos 9 años, ¿bien? De 2011 al 2019. Hay una pequeña estacionalización en el promedio, aquí con un máximo entre septiembre y agosto, pero es mínimo, o sea, estamos hablando de 5 centavos de dólar para abajo, para arriba, de diferencia a este promedio que es 3,83 promedio de la carne ovina en los últimos 9 años, promedio anual. Es una diferencia muy mínima, que no pareciera que fuese así, porque en los últimos 4 años la película sí ha sido muy distinta. En los últimos 4 años la diferencia entre el precio mínimo y el precio máximo es 40 centavos a 50 centavos. Entonces, esta es la famosa estacionalidad que muchas veces las instituciones llaman a quebrar, pero tenemos un problema porque los precios atractivos están aquí. ¿Qué pasa en la serie de 9 años entonces? Tuvimos 2 años de ajuste, 2012 y 2015, en donde los precios de otoño fueron mejores que los precios de primavera. Por eso en el promedio de 9 años la estacionalidad no es tan marcada, pero en los últimos 4 años que el precio ha sido bastante estable, que es decir, cuando llega al final del año ha estado en el mismo valor que cuando empezó, la estacionalidad está muy marcada en torno al final, y esto quizás sin duda esté ayudando a concentrar la faena en estos momentos, como lo vimos recién. ¿Qué pasa con la evolución del precio promedio que recibe el productor y el precio que se exporta? Acá hay otro detalle. Mientras que en el novillo es una tabla, es decir, casi el 93% del peso del novillo está explicado por el precio que se vende hacia afuera, siempre acompaña tanto el precio de la vaca como el precio del novillo, el precio de exportación, que es la línea en azul. En las ovejas, en los últimos años, esto es para el precio del cordero, ha pasado algo bastante atípico, es decir, el precio de exportación, que es la línea azul de encima, no tiene absolutamente nada que ver con el precio que reciben los productores. La verdad, esta es una incógnita que hay que responder, porque si tuviera algún factor de costos tendría que seguirse esta tendencia. Pero tuvimos una relación muy sana de cadena hasta en la primera parte de esta década, y en la segunda parte de esta década los precios no han respondido al mercado internacional. El año pasado el precio promedio era exactamente el mismo de exportación que este año. Y el año pasado el máximo fue 3.55 y este año fue 4.10 o 4.20. O sea, hay una diferencia
que yo no la puedo explicar sinceramente. Vamos a la última parte de la tercera pregunta. ¿Qué ingreso es posible tener con estos sistemas? Vamos arriba. Vamos a tomar el pico como un punto de referencia. Hay muchos sistemas intensivos. No tenemos un promedio país, pero el pico es un buen punto de referencia. Está aquí, conocido, es en esta institución, sabemos cuánto tiene que producir y lo podemos medir tecnologías para exportar, digamos, su impacto a nivel nacional. Aquí en el pico, recuerden, como les dijo Josefina de mañana, es un poquito más de 57 hectáreas. Hay 7 ovejas encarneradas, 7 ovejas y media encarneradas por hectárea. La señalada objetivo es 130, vamos a hacer los números con ese cálculo, con ese parámetro. El momento de venta es diciembre y abril con un peso de venta de carcasa de 18 kilos en diciembre y 20 kilos en abril. ¿Sí? Esos son los parámetros que vamos a utilizar. Como bien les mostró Josefina, los kilos de carne, es decir, todos los kilos de peso vivo que se venden en pie, es decir, de oveja de descarte y de cordero, dividido a las 57 hectáreas da 373 kilos, es un muy buen resultado. Compárenlo con cualquier Giprocar y les va a encontrar que estos son los resultados de los mejores predios, están en el tercio superior, por lo tanto es un muy buen negocio tener este tipo de sistema de producción de carne y a su vez también tenemos 26 kilos del año. Cuando vamos al margen bruto, es decir, el valor de todo lo que vendo menos los costos directos que tengo para tener ese producto, es decir, la esquila, la sanidad, la ración en las parideras, la ración preparto que mencionaban, todos los costos, hasta algún imprevisto, nos da $266 en margen bruto. Si a su vez le restamos los impuestos, el IMEVA, MEVIR, INIA y la contribución hasta rural, encontramos que para el margen neto absoluto es $184, pero si le quitamos la mano de obra de ese margen neto, porque entendemos que muchos productores pequeños, la mano de obra familiar es la propia mano de obra que trabaja en estos predios, queda un margen neto superior a los $220 por hectárea. O sea, un muy buen negocio competitivo con cualquier sistema que tenemos hoy presente en el país, sin duda con los ganaderos, pero también con otros sistemas que no están pasando el mejor momento, como es la agricultura o la lechería. Este resultado sin duda es realmente muy bueno. Vamos a intentar responder algunas incógnitas que me parece que hacen al negocio y que tenemos que tenerlo claro. ¿Señalada o peso de cordero? Es decir, ¿qué me impacta más? ¿Cuidar siempre la señalada, cuidar siempre el peso con que vendo mis corderos o ambos? Para peso de cordero vamos a tomar el peso de canal y vamos a estar hablando siempre en términos de margen bruto por hectárea. Recuerden, todo lo que vendo en dólares menos los costos que tengo para producir. ¿Qué resultados tengo? Que esto es un negocio de producción de carne. Mi resultado es señalar. Por lo tanto, mis señaladas mínimas deberían ser siempre el 100%, pero yo debo aspirar a más. Y los pesos de cordero tienen que ser los mayores posibles. Si bien son difíciles de alcanzar los pesos superiores, pero por lo menos estar hablando de 20 kilos o en el rango de 20 a 21 kilos de peso de canal. ¿Por qué? Porque este negocio que lo podemos medir en kilos de cordero que yo vendo de mi oveja todos los años, se puede cuatriplicar si yo tengo una señalada de 100% y de 16 kilos de carcasa promedio a 140% de señalada y 20-22 kilos de carcasa promedio. Me parece que eso es importante y está medido, y lo tenemos medido, que por cada kilo extra de canal, dependiendo de la señalada, cada productor va a agarrar entre 15 y 22 dólares por hectárea de margen bruto, y por cada punto de señalada son 4 a 5 dólares. O sea, este es un negocio de producción de carne. Muchas veces escuchamos a los productores preocupados por dónde vendo la lana o el valor no es suficiente, etc. Es entendible porque es un producto que hay que vender, pero mi resultado va a estar dado por qué tan eficiente yo soy, teniendo buenas tasas de señalada y qué tan buenos son los pesos que yo vendo mi cordero. En ningún momento de mi presentación voy a hablar de biotipo, no me interesa. A mí lo que me interesa es que si estamos hablando del sistema de producción de carne, esos son los objetivos. Otra pregunta es, ¿señalada u ovejas encarneradas por hectárea? Esto también es un análisis que surgió al hacer estos cálculos, porque resulta que
El proceso de señalada, para algún caso, puede ser costoso, pero la cantidad de ovejas que yo pongo por hectárea a veces no tiene una respuesta biológica tan directa y sí tiene tiene un impacto importante en el resultado. Si bien acá, en el M-Pico, estamos con 7,5 ovejas por hectárea y un poquito más de 120% señalada, por eso nuestro resultado está aquí en esta zona, tenemos un camino muy interesante al lograr aumentar la cantidad de ovejas por hectárea. ¿Dónde está nuestro éxito ahí? Bueno, los kilos de pasto que yo tengo que producir, de acuerdo a mis insumos, tienen que ser todos los que yo pueda, pero además hay otra cuenta, es que también yo utilizo ese pasto. Entonces, todas las técnicas que tiendan a maximizar la utilización de pasto le van a permitir a los productores tener una mayor cantidad de ovejas con un resultado reproductivo aceptable. Por lo tanto, por cada oveja extra que se encarnera, el aumento en el ingreso es de 70 a 100 dólares por hectárea. Esto me parece que es importante, porque para algún productor le va a costar tener altos valores de señalada, pero de repente lograr encontrar la manera de tener en forma sustentable una mayor cantidad de ovejas es quizás un poquito más accesible y no es un punto que deberíamos de ignorar. El otro punto es si precio o peso de venta. Debido a la estacionalidad que vimos marcada ahí en los últimos 4 años, es bastante irónico que la carne que es considerada de óptima calidad, que es este cordero precoz, esté bastante destinado a venderse en ese momento del año en donde los productores sienten y se ve que puede haber precios más bajos. Entonces, entonces hicimos este pequeño análisis, es decir, vendo bastante más barato de lo que se vende hoy, que es $3.20, hasta $4, que son los precios quizás de esta primavera, y con los mismos pesos de venta del cordero que estuvimos analizando. ¿Qué sucede? Sucede que si yo tengo un peso de venta de mi cordero en el rango inferior, que es el promedio país, vamos a entendernos, yo preciso muy buenos precios para alcanzar un resultado económico satisfactorio. Mientras tanto, si yo tengo buenos pesos de venta, soy bastante más independiente de los precios que consiga. Entonces, si el proceso de producción es deficiente, los mejores precios no van a asegurar los mejores resultados. Y por el contrario, si el proceso de producción es bueno, los resultados económicos por lo general son buenos. Si bien sería algo muy deseable que el momento de venta de estos corderos fuese a contraestación, a contrazafra, lo que tenemos que focalizarnos es lograr producir todos los corderos posibles con el mayor peso que sea para poder obtener los mejores ingresos. Esto lo podemos ver de alguna otra manera. Esta es la venta del M-Pico, se pretende vender en diciembre y abril. Tomé el precio promedio que citamos de los últimos 9 años. Si nosotros podemos analizar otros escenarios, si vendemos todos los corderos solo en abril, pero le ponemos más kilos promedio a esas carcasas que vendemos y renunciamos a una cantidad importante de precio, el resultado es muy parecido. O sea, $5 no me cambia la vida. Pero lo que quiero decir es, nuestro proceso productivo principal debe estar contemplando el precio, pero también el peso que estamos alcanzando por nuestros corderos. Y creo que también es un negocio para productores pequeños, pero para grandes también. Porque me parece que la base de este negocio es una oveja que es capaz de destetar su propio peso en pie o algo muy parecido a través de altas señaladas y altas tasas de ganancia de ese cordero. Esa es una clave importante, es un proceso biológico muy eficiente, porque es un animal que después, entre 5 y 7 meses después de que parió, logró producir el mismo peso que ella tenía cuando se quedó preñada. Eso es un proceso bastante envidiable y bastante único, es una gran fortaleza del ovino. Entonces yo creo que ese negocio es muy extrapolable a una escala país. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un establecimiento ficticio, 500 hectáreas, que tiene la misma cantidad de vientres que va a tener aquí Josefina y el equipo en el M-Pico, 420 vientres. Va a precisar 42 hectáreas de praderas para uso exclusivos para esos ovinos, para lograr que esa oveja produzca lo que nosotros queremos. ¿Qué manejo va a tener que usar? El que les dijo Josefina.
las ovejas melliceras y corderas arrancan su pastoreo en la ecografía. Cuando arrancan los partos, también se les suman el pastoreo en pradera a las ovejas únicas. Se desteta en enero, los corderos se terminan de invernar a lo largo del verano, se embarcan y se logra utilizar esta pastura en forma eficiente con ovinos y logrando permitir que las ovejas tengan ese resultado. Entonces podemos analizarlo en dos áreas ese resultado. Una es el área de praderas. ¿Por qué el área de praderas? Porque es efectivamente los kilos de peso vivo que van a salir de ese sistema y es el componente de todo el predio que asegura el resultado. Y también, para ser honesto, vamos a precisar otra área de campo natural. Entonces, aquí tenemos el área de praderas y abajo el área de praderas más el campo natural donde van a vivir las ovejas, pastorear el resto del tiempo que no están en la pradera. ¿Cuál es el resultado? Que sobre el área de praderas la producción de carne es exorbitante, es muy buena. ¿Por qué? Porque yo optimizo el uso de la producción de mi especie ovina con las praderas. Y aún así, en el área que efectivamente ocupan las ovejas, y vamos a suponer que ocupasen solo las ovejas, el negocio sigue siendo extremadamente muy bueno y muy parecido al de Mepico. Entonces me parece que muchos productores quizás pueden utilizar praderas, que las utilizan hoy con los vacunos o con los tambos, empezar a tener sistemas ovinos con buenos resultados y las producciones son realmente muy rentables, cosechando márgenes brutos de más de $400 para el área de praderas o más de $200 para el área total de pastoreo. Esto tiene ventajas, es decir, no tenemos por qué de repente focalizarnos en que va a ser solamente exclusiva para áreas pequeñas, con 87% de área mejorada o 70% de área mejorada, como está aquí, sino que utilizar una pradera, que existen muchas, no me acuerdo de memoria la declaración jurada de ICOSE, pero hay más de 1 millón de hectáreas de mejoramientos en el país, y utilizarla con estos biotipos, con las mismas tecnologías que hoy les están proponiendo, tiene un resultado económico muy grande. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, el productor tiene una zona controlada donde las ovejas paren, las ganancias a lo largo de la lactancia son muy buenas y los pesos de los corderos son muy buenos. Por lo tanto, y concluyendo, los sistemas de producción de carne tienen muy buenos resultados. Esto ya es indiscutible. Me parece que es un negocio muy bueno. El éxito está en buenas señaladas y buenos pesos de los corderos. Es decir, cuando voy a prontar mis corderos, el porcentaje de los que están prontos son todos o casi todos. Los tengo que sacar en el momento que pretendo. Hay mucha tecnología para poder usarlo. Las señaladas tienen que ser buenas. Y es un negocio tanto para pequeños productores como para grandes productores. Me parece que sin lugar a duda tiene mucho camino para crecer en toda la agropecuaria nacional. Muchas gracias.